Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, otra vez estamos en Ediciones de la Grieta, Patagonia Viajes y Cultura, pero esta vez no vamos a estar hablando con un rodantero, vamos a estar hablando con, no sé cómo se dice, con un bicicletero. ¿Será así? Bueno, vamos a estar hablando con Pedro, un amigo también de San Martín de los Andes, que ha hecho un viaje en bicicleta desde La Quiaca hasta Ushuaia y nos va a estar contando un poco la experiencia, por qué hizo ese viaje, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, Pedro, contanos un poquito, a ver, cómo fue ese viaje, por qué un día decidiste irte a La Quiaca y de La Quiaca a Ushuaia en bicicleta. Bueno, la Quiaca Ushuaia en bici fue el final de un proceso, digamos. Yo empecé con los viajes como las grandes cosas de la vida, un poco por azar, porque te suceden, viste que a veces hacemos cosas que nos pasan por delante y si uno está lo suficientemente atento y entrenado, las toma al pasar. Y la Quiaca Ushuaia fue el último porque venía a completar un recorrido que venía haciendo yo, que lo llamé a lo ancho y a lo largo. Había hecho mi primer viaje de prueba por la Mesopotamia, después me fui... Todo en bicicleta. Todo en bicicleta, claro, sí. Había hecho otros viajes que no eran en bicicleta. Ah, dicho sea de paso, se le dice cicloturista Ahora al que viaja en bicicleta. Bicicletero Pero es yo, la regla. claro, el bicicletero es el que no querés ver. Es como al médico, mejor no ir. Y bueno, había hecho por Entre Ríos y Corrientes, después hice por la provincia de Buenos Aires. Hice un viaje muy particular para mí porque recorrí cada uno de los lugares donde estaba mi familia y terminé en el lugar donde mis abuelos habían nacido y habían abandonado de alguna manera el lugar donde mi familia estaba radicada para empezar una vida en Buenos Aires. Entonces me fui, yo le llamaba viaje al fin del mundo, ¿no? Con esta idea de que principio y final es un poco algo que nosotros ponemos. Así que descubrí los viajes por casualidad. Había hecho estos viajes primero, después me fui a Mendoza en bicicleta y le llamé a eso Argentina a lo ancho, y entonces evidentemente era porque había un largo. Así que yo estaba estudiando y vine planificando eso, lo planificé además económicamente, ¿no? Yo estaba ahorrando para ese momento donde iba a estar 4 meses sin trabajar y terminaba justo mi carrera. De hecho hice la última materia, la hice en San Salvador de Jujuy, ya me quedaba de paso, y de ahí emprendí el viaje. Y en lo personal tenía mucho para mí esto de, o sea, el primer viaje yo descubrí que no conocía Argentina. Se me ocurren tantas preguntas. Una de las tantas preguntas, la primera, es cómo te solventabas este viaje, más allá de que nos contaste que trabajaste antes para poder, pero es un viaje de 4 o 5 meses, mucho tiempo, parar en un lugar, parar en otro. Siempre es como que la pregunta es que se hacen todos, los que se quieren animar a salir, los que quieren ver cómo lo van a hacer. Te solventás. Yo siempre fui austero, o sea, toda mi vida laburé para poder bancar mi carrera, entonces trabajaba por poco dinero, porque los trabajos eran no calificados y además poco tiempo, entonces con lo que podía, pero era solo mi carrera, entonces aprendí a vivir con poco. Igual de todas maneras, en el viaje se llena de gente que te aporta, digamos, a la economía de tu viaje y te hace ahorrar. Además paras en carpa, ¿no? Porque para llegar en la bici, y si bien comes bastante porque tenés un gasto calórico importante, en los lugares llegás y te reciben, te invitan. Me pasó una vez que un tipo me persiguió con su camioneta hasta que logró que yo frene porque había tránsito, semáforo y eso, y me dice: ¿vos sos tal persona que está recorriendo la Argentina en bicicleta? Era la persona que estaba recorriendo la Argentina en bicicleta, pero no era el que él estaba buscando. Igual, bueno, era el día a día. Así que me invitó a la casa, estuvimos charlando en la casa, me dice: vení, come algo, toma agua, ¿te querés bañar? ¿Qué sé yo? Después me dice: no, pero tenés que conocer a mi suegra, voy a lo de la suegra. Y entonces, como estaba el suegro y vino el suegro, che, vamos a hacer un asado en honor a Pedro, ¿viste? Al otro día me levanté: no, quédate, que hoy a la noche viene mi tío y no sé. Y de golpe me quedé con gente que no sabía quién era, pero que me querían presentar a toda la familia para contar parte de esta experiencia. Y me quedé 3 días ahí. Y contame del libro un poco. Bueno, y
siempre escribí, me gusta escribir, siempre fui muy lector de chico, no ese lector el traga de anteojito, en la escuela me fue siempre mal, siempre me llevé materias, pero siempre me gustó mucho leer. Y leía mucha literatura, mucha filosofía, me gustaba, era como que era muy lindo para mí, así que también siempre me gustó escribir. Escribo poesía como una cosa mía, no es que hago libros de poesía, de hecho debo ser malo en el mundo de la poesía con mis poesías, pero para mí desarrollo artístico me gusta mucho. Después hice canciones también y después escribí muchos artículos. Publiqué varias veces artículos periodísticos. Relacionados al viaje. Relacionados al viaje, pero también de otras cosas, digamos. Siempre escribí, siempre me gustó escribir. De hecho, en un momento en la facultad fui editor de una revista y escribimos muchos artículos y junté a gente que le gustaba escribir. Digamos, es algo que me gusta y que la gente que me lee me dice, che, se ve que te gusta, sos dado, tenés alguna habilidad. No puedo hacer una crítica literaria porque de literatura y letras no sé nada, digamos. Pero sí me gusta y me siento muy cómodo con escribir. Así que de todos mis viajes siempre hice algo. O una historia fantástica. Por ejemplo, el viaje a la casa de mi abuela fue como una especie de historia fantástica de viaje al centro de la Tierra, ¿no? Esto, sí. Tenía algo de Julio Verne, de mítico, de dónde está el centro, cuál es el final. Y después algunos artículos más descriptivos. Este libro de la Quiaca Ushuaia tiene mucho de descripción y como fue mi viaje y yo tenía esta experiencia de qué lindos que somos los argentinos, cómo me gusta mi país, lo mejor que tenemos en esta patria es el pueblo que lo habita, digamos, no tanto de los paisajes y los terrenos, sino más bien de la gente. Este viaje fue muy descriptivo de esto, de estos sentires propios. Entonces, a veces hablo de San Martín, ¿no? Del prócer San Martín. Hablo del Tigre de los Llanos, hace un rato nombraba La Rioja. Le meto mucho de eso, de lo nuestro, de cómo somos nosotros, de las historias. Bueno, hablo de un tal Gamboa, que fue un tipo que fundó unos pueblos en el estrecho de Magallanes y le fue bastante mal, al punto tal de que uno de los lugares se llamó Puerto Hambre, que se lo ponen los ingleses en realidad, que llegan a la pasada también y encuentran la situación de ese pueblo que estaba muerto. El nombre en inglés es Port Famine. Y bueno, cuento también de esto, ¿no? Cuento un poco de de dónde venimos, quiénes somos y de dónde venimos. Juego un poco con esto, con algunos principios centrales de lo que para mí es ser argentino. Lo que leí yo, por lo menos, se nota mucho ese aspecto filosófico, pero no el filosófico que uno se imagina ilegible, ¿no? Sino ese aspecto filosófico del pensar, el tipo que se queda en la mirada y que puede aunar el paisaje, la gente, el lugar, el tiempo, ¿no? Su historia y todo eso. ¿Te das cuenta? Porque cuando hablas de los pueblos que parecen que no salen de la tierra, todo ese tipo de cosas del norte, y te das cuenta que hay una mirada diferente muchas veces al que solo mira el paisaje, ¿no? El paisaje sin la gente o el paisaje en su esplendor, sin todo lo demás, sin su historia, sin su camino hecho y sin su gente. Así que a mí por lo menos lo que leí del libro me encantó mucho y esperemos, bueno, lo vamos a tener pronto de nuevo, ¿no? Como para que la gente lo pueda buscar. Sí, voy a sacar una publicación ahora, estoy en eso, lo estoy retrabajando porque bueno, yo ya no soy la misma persona que escribió ese libro. Claro. Hay muchas cosas que siguen siendo iguales, digamos, pero hay otras que yo aprendí un montón de cosas nuevas, sobre todo ahora que vivo en el sur, aprendí un montón de cosas del sur que antes las experimenté diferente y ahora, estando más arraigado a la tierra, digamos, y más conectado con las raíces propias de la zona, tengo otra visión de eso. Y respecto de esto, de lo filosófico, yo siempre, ¿no? A veces cuando uno se ve en el pensamiento se va por las nubes. Y yo para escribir trato de ser simple, práctico y popular. O sea, que sea cercano, que sea fácil de entender y que sea algo que nos sirva a todos para la vida, para las cosas cotidianas, para poder gozar. Porque además en esto de contemplar está también como el antídoto al miedo y a la soledad. Si uno es capaz de vivir plenamente eso que tiene por delante, sea un grupo de personas, sea un paisaje o sea un camino, la soledad y el miedo pasan a ser cosas ínfimas porque uno
goza de una forma, con una alegría única. Bueno, Pedro, y qué bueno lo que me contás, porque todos me cuentan lo mismo, desde que empecé a entrevistar, y incluso no solo entrevistar para el canal, sino también porque me gusta y porque nosotros salimos ahora a hacer esto un poco más grandes, ¿no? Pero salimos de otra forma. Me queda la idea que debe ser un miedo propio, ¿no? Pero siempre pienso en esto de la soledad, ¿no? De los viajeros que andan solos, incluso algunos que andan en familia o en pareja, esa cosa de no tener casa o de no tener un hogar fijo, de encontrarse, qué sé yo, una noche, tener que acampar en algún lugar y tener que estar 2 o 3 días y no tener con quién charlar, o cómo te pegó a vos la soledad, cómo te pegó a vos, si algún día dijiste, no, hasta acá llegué yo, no llego a Ushuaia, llego, qué sé yo, a San Martín de los Andes, a Mendoza, paro en San Luis y me vuelvo. Dijiste, no, yo voy hasta el final, cueste lo que cueste. Bueno, ¿cómo fue esa cosa interna de este tipo de viajeros en bicicleta? Bueno, sí, soledad hay soledad, hay miedo, hay dolor, hay angustia, también está, ¿no?, alegría, emoción, ¿no? Digamos, pasás por todos los sentimientos y por todos los pensamientos también. Viste que los seres humanos nos pasa que es muy común que cuando estamos a punto de lograr algo, de llegar a algo, le empezamos a aflojar ahí como, sé yo, esta cosa de miedo al fin. Claro. Miedo a que termine, y si después que termina, ¿qué? Claro. Yo lo que tuve, digamos, tuve miedo, tuve mucho miedo, tuve bastante dolor, tuve muchos momentos donde si no me ponía hielo no podía seguir, tuve momentos donde tuve que frenar y quedarme por el dolor físico, tuve muchos momentos casi de enfermedad mental, particularmente en el sur. En el sur, donde los vientos, el camino, el desierto ese, pero no hay ni alambrados, imagínate. Uno está acostumbrado al alambrado, digamos. Por eso uno está acostumbrado al alambrado y le parece lo normal del paisaje alrededor de una ruta. Pero estas rutas tenían unas bochas así, en la bicicleta, la bici se te traba, el viento te pega con una potencia increíble y además escuchás voces, porque el viento trae voces de alguien que hablará en algún lado y viene con el viento. Y escuchás voces y escuchás auto y te das vuelta y no hay nadie, ¿viste? En un momento, claro, 20 minutos, 15 minutos, pero 6 horas con el sol, con el viento, con el cansancio, con el camino y las voces que te hablan, ¿viste? Te empezás a poner nervioso. Y las veces que me animé a pegar un tirón sabiendo que quizás me agarraba la noche, tuve la suerte, porque fue suerte, no fue planificado, de que sean noches despejadas y de luna llena. Viví 2 momentos alucinantes de noche despejada y de luna llena, porque vos sabés que en los lugares donde no hay ciudad, donde no hay luces, la luna llena es un sol de noche, ves. No es que hay más, no, ves. Más el gris del asfalto, que se refleja además de una manera muy particular. Y si vos estás arriba de la montaña y ves ese caminito de asfalto iluminado por la luna, es una cosa de ensueño. 2 situaciones, una mucho más linda porque andábamos en musculosa y pantalones cortos en Catamarca, antes de Hachal. Y fue después de pasar un paso muy difícil que es, me sale como si fuera la Cuesta del Obispo, pero no es la Cuesta del Obispo, de Miranda creo que es. Tierra roja y cactus, típico paisaje de esa zona, ¿no? Sí. De los llanos, ese rojo de La Rioja, Catamarca, de esa zona. Y bueno, habíamos pasado eso y nos agarró la noche, pero en bajada. Entonces fue un camino hermoso, fresco, o sea, de 45 grados de calor a 20 grados, fresco, con todo iluminado y para abajo. Hermoso. No había que trabajar. Y la otra vez me pasó en el sur-sur, cerca del lago Cardiel, que me agarró la noche, ahí ya solo, en ese camino con piedras de bocha de enano, habiendo padecido el viento y no sabiendo dónde iba a parar, porque supuestamente iba un casco de estancia que figuraba ahí, que decían que había, y no sabía si había o no había o qué era. Bueno, Pedro, me encantó la entrevista, me encanta
hablar con la gente que se anima, con la gente que anda por la Argentina, recorriendo, mirando. Y como última pregunta, ya como despedida, ¿qué le dirías a la gente, que hay tanta gente que incluso después de la pandemia ha decidido salir de viaje o le interesa mucho esto o tiene ganas y fundamentalmente le pasa que tiene cierto temor, no vamos a decir miedo, pero tiene cierto temor, cierta inseguridad a pensar en, qué sé yo, a veces pienso en cómo se va a solventar, o ¿y si se me rompe el coche, o qué hago si me enfermo, o dónde voy a parar? ¿Cuál sería la recomendación tuya? Siempre, viste, con esa humildad que uno puede llegar a tener de decir, bueno, esta es mi vida y yo la manejo así, no todo el mundo puede manejarlo igual. Pero ¿cómo te enfrentarías a alguien que te dice, yo quisiera hacerlo, pero no me animo porque tengo 60 años, por ejemplo? Bueno, el que está pensando en salir, que salga. Yo cuando quise salir yo, y decía, uy, viajar en bicicleta, qué difícil que debe ser, busqué en internet, en esa época no había tanto como ahora, y todas las personas que me contestaron me dijeron, vos subite a la bicicleta, que es caminar sentado y confía en Dios, no necesitas casi nada, salí nomás. Yo no soy así, planifiqué un poco más, confío en Dios también, porque para mí en ese sentido la fe te permite tener una alegría que no defrauda, o sea, vos siempre estás contento, porque siempre hay algo lindo en cada cosa que uno encuentra. Pero por ejemplo, lo que decía antes, esto de ser austero, o sea, tener pocas necesidades de uno, pocos regemores, como que uno más simple, más dado. Tener un bolso chico, porque uno carga tantas cosas como le entran en el bolso. Y que lo que se cargue sea aquello que o sea, pensar las situaciones que voy a encontrar. Yo llevaba pinzas, llevaba una cámara de refuerzo. ¿Por qué? Bueno, porque se me podía partir una cámara y era una situación. Ojo, hacía una cámara de la Keiako Ushuaia y nunca la usé. Pero conoció la cámara. La cámara conocí un montón, sí. Yo en la parte del desierto me llevaba un bidón de 5 litros de agua. No lo usé nunca. Nunca lo usé. Pero si a mí me pasaba algo, yo tenía para cocinar, para tomar, para limpiar una herida. Claro. Entonces lo llevaba, porque el desierto es áspero. Claro. Y hay muchas distancias sin nada. Y hace mucho calor. El desierto del norte. Después está el desierto del sur también. Pero ahí hay mucha agua. Y ahí sobra. Sale agua de todos lados. Bueno, de hecho, cargaba el agua en los manantiales. Así que tener la certeza de que las soluciones aparecen, el que se arriesga. La verdad es que uno cuando sale en viaje en bicicleta tiene mucha suerte, más suerte que la que tenía en su vida cotidiana, digamos, y te pasan cosas increíbles, ¿viste? Se te rompe algo y llegás al lugar donde fabrican ese algo que se te rompió, digo, por exagerar, ¿no? A mí se me rompió un pie de aluminio, pie de bicicleta que es de aluminio. Soldar aluminio no es algo fácil. Bueno, estuve en un lugar donde estaba el capo de las soldaduras de aluminio de los coches de automovilismo, de no sé qué cosa, en ese lugar estaba. Claro. Y me soldó ese tipo, ¿viste? Voy a decir, ¿por qué me encuentro al maestro de la soldadura de aluminio justo después de que rompo en el siguiente pueblo? Entonces, la verdad que las cosas te favorecen. Si uno se anima, si uno pega este salto necesario para cualquier acto creativo, que incluye, por empezar, la confianza, ¿no? en el devenir, esta cosa de Dios que decíamos en un momento. Y por otro lado, la valentía, ¿no? Porque hay que ser, por más que uno tenga confianza, igual hay que ser valiente. Con esas dos cosas, el viaje anda solo.